me tocó el turno de presentar a alguien. Y ese alguien es Miriam. Miriam es una mujer de la ruralidad. Para mí es un ejemplo único. Pues yo siempre fui un muy mal estudiante. Y mis conversaciones con ella lo que me demostraron es que cualquiera puede ser lo mejor que quiere ser si encuentran en el interior de esos niños lo que pueden sacar de ellos. Lo que quiero es que le presten un poco de atención, cómo sí pueden existir otros modelos que nos permitan hacer niños críticos, que no le coman cuento a nadie y que salgan del paradigma de pobreza, que no es no tener plata, sino no tener la capacidad de soñar. Los dejo con Miriam. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Un fraterno saludo para todas y para todos. Yo no estoy acostumbrada a tanta gente, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que hago en campo, hacerlo aquí. Tratar de aprender de actos educativos y pedagógicos. Para eso les cuento que entonces nos vamos a traer la ruralidad 10 minuticos para acá, para Bogotá. Traten de transportarse a esos territorios rurales que seguramente muchos de ustedes no conocen, pero que bueno, que es importante que nos hermanemos con esos territorios rurales que nos dan la comida, el agua, que nos permiten climas medio todavía regulados y tibiecitos para la ciudad y sobre todo que nos dan oxígeno para respirar. Bueno, la ruralidad donde nació esta propuesta, esta iniciativa, esta idea, es una ruralidad muy distante de Medellín, está a 6 horas, 5 horas en promedio. Es una ruralidad que llega uno a las 5 o 6 horas al casco urbano, pero luego te toca estar en una bestia o caminando otras 4 o 5 horas para poder llegar a la vereda, para poder llegar al espacio donde viven jóvenes que al día de hoy no tienen propuestas educativas para poder estudiar su bachillerato. Las cifras nos muestran cosas muy alarmantes y es que de cada 100 jóvenes entre los 17, 15 años a los 20, solo 30 pueden estudiar y eso sí se van para el casco urbano. Hay que salir de la vereda, hay que caminar 2 o 3 horas para poder ir a estudiar y a estudiar cosas que cada vez me enseñan en los libros, que me tengo que ir del territorio, que el territorio no tiene esperanza de vida, que en el territorio no se vive con bienestar y con felicidad. Nosotros, por el contrario, creemos que hay que ensayar propuestas y modelos, venimos ensayándolo hace 25 años, que le permita a esos jóvenes sí estudiar en su territorio, además de empezar a estudiar y terminar, porque de cada 100 niños que empiezan estudiando la primaria, solo se gradúan 14 jóvenes en 11 grado. Y cuando se gradúan es porque, reitero, lo hacen allá en el casco urbano. Pero además ha sido una propuesta educativa llevada al campo con muchos sinsabores, con muchas faltas de valoraciones por la dignidad campesina. Yo soy de origen rural. Para poder estudiar tuve que ir a la ciudad a aprender cosas que no se aprenden sino en el campo, porque la agronomía, la zootecnia, el manejo del bosque no se aprenden en la ciudad sino en el campo, pero nos tocó ir a facultades de la ciudad a aprender lo que sabemos en el campo. De ahí entonces surge esta propuesta educativa diseñada con los jóvenes rurales y no aprendemos ni en un salón, no aprendemos con un profesor al frente, aprendemos en la finca, aprendemos en la quebrada, aprendemos a medir los caminos, aprendemos a medir los aforos de esas cuencas, aprendemos de las ciencias naturales, aprendemos de la conservación de alimentos, es decir, aprendemos todas y cada una de las materias que ustedes vieron en su bachillerato, pero en el gran laboratorio de la ruralidad, con olores, con sabores, con mezclas, con desilusiones, con muchas ilusiones por la vida, y sin darnos cuenta vamos trasegando del 6º de bachillerato al 11 y nos vamos
aprendiendo de cada acto que existe en esa finca, en esa vereda, con esas comunidades, y alrededor de todos esos paisajes vimos la física, vimos la química, vimos una cosa muy fundamental para todos nosotros, las ciencias sociales, que nos enseña de manera creativa a organizarnos, a reconocer la historia de la cultura campesina, el valor de organizarnos comunitariamente, a conocer de la sociología rural, a conocer qué ha pasado con esos territorios. Y en esa medida, organizarnos ha permitido que transformemos de manera muy positiva nuestros proyectos de vida y los proyectos de vida colectivos de esas comunidades. Creativamente hemos aprendido con las ciencias naturales, con la física, con la química, aprendiendo de los viejos de la vereda, aprendiendo de las personas especiales y no especiales de la vereda. Hemos ido aprendiendo que la academia sirve para aprender a aprender, que las ciencias nos hacen agricultores y campesinos científicos, que nos permiten ciencia con conciencia para defender el territorio, para habitar con esperanza el territorio. Y lo hacemos a través de módulos que nosotros mismos diseñamos. Lo hacemos con educadores que fueron o son campesinos y que se han formado en este bachillerato y que han logrado también autoformarse para que luego las universidades nos titulen nuestras profesionalizaciones y hoy podamos ser educadores que aman la vida rural, que aman lo que hacemos y que le ponemos esperanza de vida. No somos una parte del problema rural en medio de tantos problemas rurales, en medio del empobrecimiento rural, de la falta de comida que sí llevamos para la ciudad. El 60% de la comida de la ciudad viene de nuestros territorios, a pesar de que tengamos muchas personas con hambre en el campo. Nosotros ya no somos parte de ese problema, somos iniciativa de vida porque hoy podemos estudiar en la vereda, podemos producir nuestros alimentos, podemos transformar nuestras fincas en laboratorios, somos ingenieros que somos capaces de ofertarle al mundo alimentos sanos porque ante todo respetamos a los consumidores y consumidoras. Pensamos que se merecen el acto sagrado de comer alimentos sanos y por eso a través de esta propuesta educativa aprendemos cada día más a poder producir alimentos sanos para nosotros y para ustedes. Cada que uno de estos bachilleres ya se gradúa, ya no son de 114, de 100 se gradúan 85 o 90. Cada vez que esos bachilleres se gradúan, saben qué hacer con su vida, saben qué hacer en el territorio y se los hemos arrebatado a la guerra, porque hoy son propuesta de vida digna, de vida responsable y respetuosa con ese entorno. Y creemos que de esta manera venimos construyendo propuestas que le hacen bien a todo el mundo, porque primero son propuestas que nos hacen bien a sí mismos como nosotros campesinos, le hacen bien a nuestras familias, le hacen bien a esa vereda de ese municipio y le hace bien al resto de la humanidad. Por eso creemos que hoy una educación campesina pertinente, creada y construida con ellos, con laboratorios vivientes, nos hace felices y le da un bien común al resto de la humanidad. Le da el bien común de disfrutar el saber, la ciencia, el aprender y el ser. Eso es lo que les vengo hoy a contar a ustedes en este ratico y pues espero que algo nos haya quedado de las maneras como podemos aprender y apreciar el saber en el mundo rural. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente speaker es director de una propuesta de percusión brasilera. Brasileira. Con su propuesta ha logrado involucrar artistas, Articinho. músicos, Musical. bailarines, Bailarinho. actrices, Atricinha. actores, Actoraus. de todo el país, Todo el país. hasta formar el polco afrobrasilero más grande del mundo. Il mais grande do mundo. Brasil, garota, le garoto. Rio de Janeiro. Samba. Redoblante, por favor, todos, un redoblante muy Un grande. redoblantinho. Aquí, todos, por favor, para recibir a Homero Cortés. Homero Cortés.
Buena tarde, ¿cómo están? ¿Quiénes de aquí saben qué es una batucada? Levanten el brazo, por favor. ¿Quiénes conocen la batucada? Levanten el brazo. Como 7. Qué bueno. Qué bueno, pues hoy vamos a saber qué es una batucada. Batucada es una manifestación de tambores que interpretan diferentes géneros de la percusión afro-brasileña. Nació hace 45 años en Salvador de Bahía y la batucada más popular, más conocida, se llama Olodum y ellos grabaron la canción They Don't Care About Us con Michael Jackson hace 22 años y suena así. ¿La recuerdan? ¿Sí se acuerdan de ella? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ella? Gracias a esa canción se popularizó el samba reggae en todo el planeta, llegó a muchos rincones del mundo, se conoció el samba reggae. En Brasil hay más de 20.000 batucadas, blocos, escuelas de percusión. En el mundo hay más de 40.000. Viví en España 14 años. Allí me formé en este género musical afro-brasileño, el samba reggae. Estudié música, adquirí experiencia como docente con jóvenes y adultos. Este proyecto nació hace 4 años y medio y hace 5 años regresé al país creyendo que tenía todo para sobresalir y para querer y crear un proyecto en el que íbamos a construir día a día. El tambor, su vibración, nos une y actualmente 702 personas nos demuestran día a día con el sudor, con el trabajo en equipo, con la disciplina, con el amor por aprender, porque es un espacio en el cual todo el mundo puede aprender. Está Santi, que entró con 6 años, ahora tiene 11. Están personas de 67 inclusive, con diferentes ideologías, con diferentes trabajos, diferentes profesiones, diferentes vidas, diferentes sueños. Todos sentimos amor por lo mismo, amor por aprender. Desde el principio les mostré que en este espacio todo el mundo podía venir y aprender como lo van a hacer ustedes ahora. ¿A quién le gustaría aprender a tocar el tambor? ¡Qué bien! Claro, al principio la gente nos ve y piensa, tocar así y mover, no. Pero sí es muy posible, es muy posible. Entonces vamos a hacer una prueba. Yo voy a marcar 4, voy a contar 4 y ustedes van a contar 4 mentalmente y van a dar todos una palmada en el número 4. Solo una palmada. ¿De acuerdo? ¿Listos? Cuento primero yo 4, cuentan ustedes mentalmente 4 y todos dan una palmada en el 4. Ustedes no, muchachos, solo el público. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Eso es. Algunos hicieron en el conteo y otros continuaron en el 4. Como un ciclo musical percutivo continuo, no. De nuevo, marco 4 y ustedes hacen en el 4 la palmada. Y ahora sí, de verdad, como si fuera una pieza musical importantísima que la vamos a presentar hoy todos juntos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Bien. Bueno, alguno que otro no ubica el 4 todavía. No sabe dónde está el 4, está después del 3. Bien. Entonces, lo que hacemos es mostrarle a todo el mundo que todo el mundo puede aprender. Y eso es lo que nos hace uno. El amor por aprender. 1, 2, 3, ¡va!
Gracias. Gracias. Ser 702 personas ahora mismo, en tan solo 4 años, no nos convierte en la batucada más grande del planeta. Nos convierte en la más grande por trabajar con amor y disciplina. Gracias a los tambores y a su vibración y a su ritmo, es el secreto que nos une. Y ahora mismo, todos por favor pónganse la mano en el corazón. Gracias al tambor que ahora mismo ha modificado nuestra frecuencia cardíaca, hace que nuestros corazones ahora mismo estén al mismo ritmo. Por lo tanto, nos hemos puesto de acuerdo. Muchas gracias. Después de Homero, cualquier cosa es difícil. Y más cuando, no solo yo, sino el que viene, es el que le va a tocar duro. Carlos, y además por la connotación. Este hombre que estuvimos mapeando un tiempo, por la forma en la que le ha dado la vuelta a una ciudad, pues nos hizo reflexionar, porque en mi caso y por las reglas de TED, es muy difícil subir a alguien que ha estado trepado en la política. En este caso, afortunadamente, Previo es un gran marketero. Tampoco que disfrute mucho el mundo del marketing, pero en este caso tiene sentido. Bueno, este buen costeño les va a contar un poquito esa relación que tiene al cambiar la mirada de las cosas y cómo sí podemos ser sostenibles y sustentables cuando nos quitamos, y hablo yo del mundo de los políticos, el ego del primero yo y cómo me llena el bolsillo. No me quiero meter con nadie, pero la situación de este país nos lo demuestra. Charlie, bienvenido. ¿Ya? Gracias, Mauro. Buena energía aquí después de la batucada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo mucha gente. Yo quisiera saber, que me levante la mano, ¿quiénes son o vienen de ciudades pequeñas o intermedias acá de Colombia? ¡Wow! Mucho, mucho. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque vamos a hablar de ciudades pequeñas e intermedias también. Yo creo que siempre que vamos a un evento, a un foro, a una feria, a una conferencia, siempre nos ponen ejemplos de ciudades grandes. Las ciudades grandes siempre tienen el derecho adquirido. Nueva York, Hong Kong, Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Copenhague, pero casi nunca hablamos de ciudades pequeñas y hoy vamos a hablar un poquito de ciudades pequeñas. Si nos damos cuenta, las ciudades pequeñas en todo el mundo y en Colombia también tienen las mismas características.
todos los que estamos acá de ciudades pequeñas y grandes también, si quieren vámonos un poco allá a caminar y vemos qué le pasa a las ciudades pequeñas. Son ciudades que tienen muy poco espacio público, casi siempre muy bajo presupuesto, no tienen la capacidad de hacer grandes obras, de hacer grandes transformaciones físicas, porque no alcanzan los recursos. Históricamente, en Colombia, por ejemplo, a lo largo de 50 años de desplazamientos, de migraciones, ha llegado la gente a las ciudades. ¿Y a dónde ha llegado? A las riberas de los ríos, a los caños, donde busca agua y saneamiento básico para poder sobrevivir, alimento. Ahí llegan. Si nos vamos a nuestras ciudades y nos vamos caminando, vámonos a la plaza de mercado, espacio público invadido, las riberas del río contaminadas, la vivienda, así como vemos ahí, por ejemplo, en las imágenes, deterioradas completamente, porque la gente llega y vive en cambuches, vive en viviendas de muy baja calidad, pero también las plazas de mercado como ese espacio público totalmente invadidas. Y la mayoría de las ciudades de donde ustedes son, creo que tienen un río. 27 de las 32 capitales de Colombia tienen un río, y tienen un río no porque llegó el río, sino porque las ciudades fueron asentadas en las riberas de los ríos. Y ahí hay contaminación, no hay alcantarillado, el agua negra va a los ríos, la basura va al río, el agua es tomada del río. Entonces, en la medida en que las ciudades intermedias y pequeñas tienen estos problemas, tienen esas mismas características. Problemas de espacio público, los niños no tienen parques, problemas de movilidad, problemas de inseguridad, y definitivamente se vuelven ciudades anónimas. Uno viene a Bogotá y pregunta dónde queda Mocoa, dónde queda Neiva, dónde queda Ibagué, dónde queda Montería, y realmente la gente no tiene claro dónde queda, están en el anonimato. La gran mayoría de ciudades pequeñas e intermedias en Latinoamérica le sucede eso. Y yo hoy quiero hablarles un poco de ciudades intermedias, una ciudad que de pronto muchos han escuchado, algunos conocen, que es Montería. Montería era eso en 1920, una ciudad que recorría, que atravesaba un río, la dividía en dos, izquierda y derecha, 25% de la población en la izquierda, en la margen izquierda de Montería, 75% en el otro lado del río. El río dividía completamente a la ciudad, pero era la magia. Ahí estaban los hoteles, ahí estaban los barcos, casinos, todo el transporte se hacía por ahí, pero poco a poco, como en las grandes ciudades del mundo y en las pequeñas, la ciudad fue dándole la espalda al río completamente. 1960, 1980, delincuencia, basura, mercados, contaminación, inseguridad, porque la informalidad genera inseguridad también. Y poco a poco fue sucediendo eso, como sucede en la gran mayoría de ciudades de Colombia. Pero las ciudades intermedias y pequeñas también tienen una gran oportunidad que hay que encontrar, que es el elemento transformador, el poder transformador que puede tener una ciudad. Y en Montería lo que se hizo fue comenzar a trabajar, a identificar cuál era ese elemento transformador que necesitaba para que la ciudad saliera del anonimato. Se hicieron talleres con niños, más de 500 niños, jóvenes y adolescentes, pintando, dibujando, preguntándoles cuál es la ciudad que ustedes se sueñan, cuál es la ciudad que ustedes quieren vivir, cuál es esa ciudad sostenible, que está muy de moda la palabra sostenible, pero es difícil de entender y de explicar qué es la sostenibilidad. Vayan a la calle y pregúntenle a cualquiera si sabe qué es la sostenibilidad, eso es supremamente difícil. Sostenibilidad ambiental, fiscal, social, urbana, esas son las variables de la sostenibilidad. Pero los niños mucho más fácilmente pueden decirnos cuál es esa ciudad sostenible que quieren. Y el liderazgo colectivo de los niños nos llevó con esos dibujitos, así de sencillos, mucho más fáciles que los grandes documentos de sostenibilidad, a volver a lo simple. El 100% de los niños que dibujaron el río en la mitad de la hoja. Todos identificaban su río Sinú como elemento poderoso transformador. Pero también pintaron bicicletas, también pintaron ciclorrutas, también pintaron árboles, pintaron parques, pintaron mucho espacio público y pintaron gente.
¿Eso qué quiere decir? Que esa es la ciudad sostenible que quieren los niños. Y que el elemento que vemos entre todos, el elemento transformador, es el río Sinú. Desde ahí se comienza a trabajar y se avanza en proyectos de este tipo, de cara al río, proyectos de cara al río. Entonces, si se dan cuenta en esa fotografía, ven en el cuadrante superior, acá a la izquierda, toda la recuperación del mercado público. Esas son obras muy lindas que generan transformación. Plazas culturales, no había espacios culturales a la orilla del río. Recuperación del espacio público. Y empieza a tener una dinámica el elemento que es el río, el elemento transformador. Pasan las fiestas populares de la ganadería, que eran las fiestas más importantes de la ciudad, con una barrera muy grande, al río completamente. Los reinados culturales, el reinado popular de la ganadería pasa a llamarse las fiestas del río. El cine al parque se llama cine al río. Pasan todos los eventos culturales de la ciudad al río y comienza el río a tener una dinámica transformadora muy importante. A pesar de que hay obras y que ustedes vieron ahí, esculturas, monumentos, recuperación del mercado, del centro histórico de la ciudad, de las ciclorrutas, el verdadero elemento que transforma, que lleva a la gente a compartir y a tener inclusión social, es el río. El Club Náutico crea este movimiento, se construye el primer muelle fluvial y comienza esa dinámica de tener la segunda válida náutica más importante del país. Todo el mundo hacia el río. Comenzamos a identificar el elemento transformador que desde los niños fácilmente con el poder de lo simple ha podido avanzar. Miren, por ejemplo, lo que los niños pedían, montar bicicleta, la red de ciclorrutas, 32 kilómetros de ciclorrutas y un pequeño sistema de bicicletas con 140 bicicletas, ya mueve 7,000 viajes al mes, público, gratis totalmente. Pero lo interesante de esto no es las obras, no es la infraestructura. La infraestructura es un medio. Realmente el elemento transformador, el elemento poderoso, ha sido el río que ha comenzado a romper la barrera de la segregación y lo ha vuelto de inclusión. De que las dos márgenes del río van allá. De que los niños van al espacio público, montan bicicleta y juegan en el parque, como lo pueden ver ahí. Y hechos como este, del elemento transformador, Adriana Lucía, que creo que muchos la conocen, nuestra artista colombiana internacional, ya lanza hace un par de meses su video internacionalmente con todas las imágenes del río, por ejemplo. Ciudad Anónima, internacionalmente, videos. Juanes decide lanzar en el año 2014, en la mitad del río Sinú, su gira Loco de Amor por Colombia. Quiere que sea en la mitad del río Sinú, en la ciudad de Montería. Tumpac españoles, nos vamos y se van con los niños a hacer un programa de medio ambiente y de limpieza con elementos reciclables en la mitad del río. Comienza la dinámica importante que es cómo cuidar el río, cómo hacer escuelas de convivencia para que la gente, cuando se trasladaron todas esas viviendas de las riberas del río, pudieran aprender que no podían llevar un chivo o una vaca al apartamento. Pudieran aprender cómo se bajaba el inodoro, pudieran aprender cómo usar el gas natural, pudieran aprender que los niños duermen en una habitación y los padres en otra. Baja inmediatamente esos indicadores. Y toda esa magia fue alrededor de un elemento, que era el río, las ciclorrutas desde el río, el espacio público desde el río. Los niños hoy evalúan cuál es la ciudad que ellos se soñaron y la ciudad en la que quieren vivir. Entonces, todas las ciudades de Colombia, todas las ciudades pequeñas y medianas, tienen la capacidad de tener un elemento transformador. Hay que encontrarlo. El elemento transformador no es una obra, es un modelo de ciudad que es el que quiere la gente, que es el que integra a la gente y que es el que los niños conocen mejor que todos. Todas las ciudades tienen una vocación diferente. Valledupar es diferente a Ibagué, Ibagué es diferente a Yopal, Yopal es diferente a Quibdó.
Nadie puede hacer lo mismo. Y es por eso que yo hoy quería dejarles este mensaje. Tenemos ciudades, muchas características similares, pero el reto está en este mensaje que yo les quiero dejar hoy. Simplicity. Ahí está la búsqueda del quinto elemento. Y yo los invito a todos ustedes a que encuentren su quinto elemento. Muchas gracias. Si hay algo que nosotros dos hemos demostrado durante toda esta tarde, es que la música es lo nuestro. Sí. No se rían. O sea, les vamos a hacer un recuento. Primero, rap a patrocinadores. Segundo, presentamos a Homero con pandereta muy bien tocada. Incluida. Segundo, otro rap a patrocinadores. Eso nos cantamos las canciones de este man allá atrás sin que nadie oyera. Nos bailamos la batucada entera. No nos vieron, pero es en serio. Mejor dicho, la Esto música es es lo lo nuestro. nuestro. Todo lo musical. Pero hay una persona que es nuestro siguiente speaker que sería capaz de hacernos buenos en la música. Sí, pues él está dedicado realmente al diseño de modelos de aprendizaje, sobre todo para niños, pero nos puede ayudar un poquito a nosotros. Su proyecto de grado de ingeniería industrial se convirtió y es en este momento un ejemplo de innovación educativa. Entonces, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a David Hernández. Buenas tardes para todos. Voy a hacerles 3 preguntas, ya que estamos en esto de las preguntas. Mi primera pregunta es, ¿a quiénes de ustedes les gusta la música? Bonito, bonito. Mi segunda pregunta es, ¿a quiénes de ustedes les gustaría aprender a tocar un instrumento musical? ¿O ya tocan un instrumento? ¿Quiénes? Y la tercera, y la más importante de todas es, ¿quién siente que definitivamente no la logró con un instrumento musical? ¿Quién? Sin vergüenza. Levanten la mano, no hay pena. ¿Quién no la logró? No la logró definitivamente. Bueno, pues nosotros nos embarcamos en una historia para transformar este 70-80%, que es lo que generalmente se ve, de gente que no toca un instrumento musical. Nos metimos en la historia de cómo transformar este porcentaje a un 70 y 80% de personas que sí tocan un instrumento musical. Y precisamente lo que nosotros empezamos a buscar fue cómo logramos transformar el paradigma del aprendizaje musical, del aprendizaje instrumental. Todos hemos escuchado acerca de la importancia de la música en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo sobre todo desde etapas tempranas. Hay gente que ha dedicado años de su vida a entender cuál es este impacto de la música sobre el cerebro humano. Gente como John Iversen del Instituto de Investigación Rodman han metido años y años de trabajo para entender cuál es este nivel precisamente de impacto. La música trabaja en el cerebro humano a nivel positivo frente a la creatividad, impacta en la coordinación, en la motricidad, en el lenguaje y sobre todo en la sensibilidad. Entonces, ¿qué puede ser de un niño que no tenga un acceso integral a la educación y al aprendizaje instrumental? Puede ser un niño que el día de mañana tenga ciertas dificultades, por ejemplo, para aprender un segundo idioma, o puede ser un niño que sea absolutamente disperso en sus actividades diarias, y sobre todo, y lo más importante, pues un niño que no tenga sensibilidad humana. Nosotros decidimos investigar este tema, el desarrollo instrumental y la importancia del aprendizaje instrumental. Si nosotros entendemos que precisamente la música tiene este impacto tan positivo en el cerebro humano, ¿por qué será que la dejamos como subvalorada, por ejemplo, desde la educación? Entonces empezamos una investigación cualitativa para entender qué sucedía a nivel de aprendizaje instrumental, qué era lo que estaba sucediendo con el aprendizaje instrumental desde hogares y desde los colegios. Y encontramos 3 problemas fundamentales. El primero de ellos es que los instrumentos musicales no tienen esa etapa de progresión y ese proceso de aprendizaje que tienen algunos otros objetos. Por ejemplo, imaginemos la motocicleta. ¿Qué pasa si subimos a un niño de 8 años en esta motocicleta? Se va de cara. Pero este niño,
ha tenido un proceso de aprendizaje, un proceso completo alrededor de entender cómo funciona este objeto. Entonces empezó con el triciclo, luego se subió a una bicicleta, como todos ustedes, con las llanticas atrás. Un día le quitaron las llanticas atrás, se fueron de cara un par de veces, pero finalmente un día lo entendieron, la aceleración, el equilibrio, y un día se lograron subir en la motocicleta. En la música pasa algo un poco diferente. Entonces, en este lado tenemos el instrumento musical de juguete y el instrumento musical profesional. Gracias. Y el instrumento musical profesional. Entonces, ¿qué teníamos acá en este centro? Teníamos una brecha de aprendizaje, una oportunidad de diseño, ¿cierto? Así que nos embarcamos en la historia de empezar a encontrar este problema y a analizar alrededor de este problema. El segundo aspecto fundamental, el segundo problema que encontramos fue, oiga, no hay un instrumento que le permita a las personas experimentar alrededor de las tres tipologías, precisamente para que la personita que empieza a tocar encuentre algo que nosotros denominamos la identidad instrumental. ¿Sí o qué? ¿Cuáles son las tres familias de instrumentos musicales? Cuerdas, vientos y percusión. Precisamente, no hay un instrumento que nos permita encontrar nuestra identidad instrumental. Y el tercer problema que encontramos fue, oiga, ¿cómo hacemos para replantear algo que siempre ha tenido ciertas dificultades? Y es el proceso de aprendizaje tan estricto que nos proponían los métodos tradicionales. ¿Por qué no pensar alrededor de la lúdica y de utilizar nuevos elementos como sería el color o las escalas de grises? Así que todos estos elementos, todos estos problemas nos llevaron a pensar y a diseñar y a desarrollar un instrumento musical híbrido que combina cuerdas, vientos y percusión, y toda una metodología precisamente alrededor del color y de las notas musicales. Esta idea se llama ludófono. Es un sistema que busca transformar el paradigma de la educación instrumental, precisamente para construir una sociedad más sensible, más humana y más musical. Vamos a darle un aplauso a Kaya, nuestra niña invitada. Por favor, Kayita, ven para acá. Ven para acá, Kaya. Vamos a hacer acá un salón de música súper rápido. Entonces vamos a poner acá nuestros instrumentos musicales. Por favor, muchachos. Kayita, vamos a sentarnos acá. Siéntate tranquila, por favor. Sí, el pedal, por favor. Necesitamos algunas notas de colores acá para nuestra clase flash e improvisada de música. Listo, perfecto. Entonces, Kayita, vamos a tocar un poco. Ustedes imagínense, nos vamos a transportar a una pequeña aula de música. Vamos a transformar este espacio de conferencias, este teatro, en una aula de clases, en un lugar para divertirnos, para jugar. Entonces vamos a tocar un poco. ¿Estamos, Kayita? ¿Listos? Vamos a empezar a tocar un poco sobre la pista que construimos. Empezamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
vemos, Calla. Listo, un aplauso para Calla, por favor. Una super clase flash de música. Vamos, Callita. Muchas gracias, bonita noche, energía. Chao. Uy, qué venia. Chao.